Investigación. Salud. Seguridad. Educación. Canal de Gobierno presenta Diálogo Político. Amigos de Canal de Gobierno, es un gusto saludarles nuevamente en Diálogo Político para llevarles a ustedes siempre información especial de lo que se está realizando en las secretarías, en las distintas entidades del gobierno para poder comunicar qué es lo que está realizando el gobierno del presidente Jimmy Morales y el doctor Jafet Cabrera. Quiero comentarles, este día le doy la bienvenida al licenciado Víctor Hugo Godoy, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Bienvenido, licenciado. Cuéntenos, estamos próximos a recibir una delegación muy interesante, muy importante de los derechos humanos, la visita in loco de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Guatemala. ¿Eso cuándo inicia y cuándo viene? Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio. La visita in loco, que quiere decir una visita presencial. Totalmente. Que hacen los 7 comisionados que conforman la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vienen a enterarse de cómo está la situación de los derechos humanos en Guatemala, en razón de que durante bastante tiempo o varios años reciben quejas de diversas organizaciones o de diversas personas y cada cierto tiempo piden autorización para que el gobierno los invite a visitar Guatemala y enterarse personalmente de las cuestiones. Así que ellos vienen, van a estar aquí oficialmente del lunes 31 de julio al viernes 4 de agosto. De hecho, ya principiaron a venir porque como vienen de diversos países, ellos son 7 comisionados y pues en los siguientes 3 días, digamos, van a estar arribando a nuestro país. Qué interesante. ¿Primera vez que se reúnen en Guatemala los 7 comisionados de la Comisión Internacional de Derechos Humanos? No. De hecho, la primera visita, quiero decir, digamos, que la Convención Americana de Derechos Humanos fue ratificada, digamos, en 1969 y cobró vigencia en 1978. ¿Cómo no? La primera visita que hicieron a Guatemala a la Comisión de Derechos Humanos fue a invitación del gobierno militar del general Efraín Ríos Montt a final de 1982. Qué interesante. Ellos vinieron, se entrevistaron con organizaciones sociales, con dirigentes indígenas, con el Consejo de Estado, es decir, para ver la situación. En aquel entonces, ¿qué se decía? Se iniciaba la etapa democrática después del derrocamiento del gobierno de Lucas García. Excelente. ¿Qué nos puede comentar sobre la visita que realizarán los 7 comisionados esta vez acá en Guatemala? Bueno, en primer lugar, en este gobierno es la segunda vez que vienen. ¿Cómo no? Estuvieron acá por invitación del presidente Jimmy Morales el 14 de marzo del año pasado, que vinieron a entregar un informe sobre Guatemala, sobre la situación de los derechos humanos durante 2015, y entonces ellos entregaron el 14 de marzo del 2016 dicho informe, como digo, a invitación del presidente Morales. Entonces, en aquel entonces solo vinieron a eso. ¿Cómo no? Ahora vienen pues a visitar, es decir, varios lugares donde hay denuncias o donde hay quejas, y ellos vienen a cerciorarse. Por ejemplo, van a estar en razón de los desalojos que hubo en Petén recientemente, en Laguna Larga, allá en la franja fronteriza, van a estar en Creón Paz, que es donde se ha estado exhumando osamentas, y van a estar en Santa Eulalia, en Huehuetenango e Isquisis, digamos, donde ha habido problemas en el mes de enero, ¿verdad?, de este año.
y por aparte van también a estar visitando el Hogar Seguro, digamos que fue donde se quemaron las niñas el 8 de marzo, y también algunos centros juveniles de privación de libertad donde han estado sucediendo problemas como el caso de Gaviotas, por ejemplo. ¿Cómo no? Cuéntenos, licenciado, ¿qué es la Comisión de Derechos Humanos y desde cuándo Guatemala se adhirió a la misma? Mire, todos los países pues tenemos nuestros sistemas de protección de derechos humanos establecidos en la Constitución y nuestras leyes. Sin embargo, hay cánones internacionales que están recogidos en pactos internacionales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, que son de carácter universal, son de Naciones Unidas. Y hay pactos regionales, como es la Convención Americana, que es a la que responde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue ratificada por Guatemala en 1974. Esto fue durante el gobierno todavía del general Schellauger, al final del gobierno. Sí, sí. Entonces se reconoció la convención y la comisión. Posteriormente, durante el gobierno de Vinicio Cerezo, el Congreso, entonces se hizo el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana. Es decir, hubo ahí pues casi 10 años de diferencia, y a partir de ese momento pues Guatemala está obligada, de acuerdo a los convenios de Viena, a cumplir con lo que establece la Convención y con los mandatos de la Comisión y de la Corte. Qué interesante. ¿Cómo ha sido la relación de Guatemala desde su inicio con la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo fue hace algunos años y cómo estamos en la actualidad con ellos? Mire, pues yo diría que ha sido de altibajos, de acuerdo a la disponibilidad o disposición de los gobiernos a cooperar o no cooperar, ¿verdad? Guatemala en su momento también ha sido parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En su momento también tuvo una comisionada en la comisión, la licenciada Malta Artolaguirre, ella fue comisionada por parte de Guatemala. Y a veces ha habido periodos tensos, digamos, diría que en el gobierno anterior fue un periodo tenso entre la Comisión y la Corte, porque hubo un momento en que Guatemala decidió desacatar algunas de las sentencias de la Corte y también no quiso aceptar la visita de la Comisión INLOCO en 2015. Entonces esto provocó que hicieran un informe especial sobre Guatemala por graves violaciones a derechos humanos. Y esto fue lo que vinieron a entregar ellos el año pasado. Ese informe se llama Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, Diversidad, Desigualdad y Exclusión. Es decir, que si bien aborda el tema de la falta de justicia, las inequidades en el tema de servicios y de la pobreza, es decir, al hablar de diversidad estamos hablando de un énfasis en pueblos indígenas. ¿Cómo no? Tengo entendido y investigamos que este año vino parte de la Convención de Derechos Humanos acá a Guatemala. ¿Qué nos puede contar sobre ello? No. Quienes estuvieron acá fue la Corte Interamericana. Okay. La Corte, en razón de que había un cambio de postura por parte del Estado de Guatemala durante el gobierno del presidente Jimmy Morales, ellos pidieron que se pudieran realizar su 57º periodo de sesiones extraordinario acá. Y entonces estuvieron del 20 al 28 de marzo realizando sus sesiones la Corte Interamericana aquí, y para ello pues la Corte Suprema de Justicia les prestó su pleno y ahí se realizaron las sesiones. Bueno, algo muy interesante para Guatemala. Y no solo interesante, sino honorífico también, totalmente, ¿verdad? Y aprovecharon también para ir a supervisar algunas de las sentencias que había en Guatemala. Entonces ellos se trasladaron a Río Negro, digamos, en Chizoy, y a Plan de Sánchez en Rabinal, es decir, para ir a ver qué grado de cumplimiento había con las sentencias que ellos ya emitieron y que el Estado tiene la obligación de cumplir. Qué interesante, muy bien. Tenemos otra pregunta, licenciado. ¿Qué importancia tiene que los organismos en materia de derechos humanos visiten Guatemala? ¿Y qué nos deja
de recomendaciones, si es que las hay? Mire, como digo, todos los estados tenemos nuestro andamiaje legal Totalmente. para proteger derechos, pero los tratados y convenios internacionales a veces cubren lagunas que no tiene la legislación nacional, y entonces ellos recomiendan, y es así como hay algunas cuestiones que están en la Convención Americana que no fueron recogidas, digamos, ni en la Constitución, y lo que tienen que hacer los estados es adecuar su legislación a la Convención. Yo le voy a poner un ejemplo muy puntual. Nuestra Constitución, en el artículo 219, dice que los militares serán juzgados por tribunales militares. ¿Cómo no? Sin embargo, de unos años para acá, diría yo que desde los años 90, militares que han cometido delitos comunes son juzgados por tribunales civiles. Tribunales civiles, totalmente. Por delitos comunes, porque no son delitos del fuero militar. Esto es en aplicación de la Convención. La Convención Americana establece que tienen que ser los jueces imparciales y que tiene que haber un juez natural. Es decir, que no se puede formar un tribunal ya después de cometido un delito, sino que ya tiene que existir antes de aquello. Y el Código Militar, es decir, contravenía, digamos, estos preceptos. Entonces, hubo un tribunal de segunda instancia acá, de Jalapa, que dictaminó que la Convención decía que tenía eso es un militar implicado en un hecho de delincuencia común, tenía que ser sometido a un tribunal del orden común. Y eso hizo también que en los años 90, un poquito antes de la firma de la paz, el propio Ministerio de la Defensa propusiera al Congreso el cambio del Código Militar para adecuarlo a la Convención. Bueno, muy interesante porque se le dio un giro a eso totalmente, ¿verdad? Y ahora pues están expuestos a ser juzgados por los como cualquier comunes. ciudadano, ¿verdad? Como cualquier ciudadano. Porque según la Convención, una cosa es la materia. Es decir, hay delitos de carácter militar relacionados con la profesión y que es necesario para la disciplina, para que los reglamentos se respeten y el orden, digamos, dentro de lo que es el fuero militar. Y eso sí, se sigue juzgando por los tribunales militares. Pero cuando es un delito común, es decir, la persona está sujeta, al igual que cualquier otra, a un tribunal del orden común. Totalmente. Doctor, ¿qué importancia nos representa para los guatemaltecos que organismos como esta Comisión Internacional de Derechos Humanos nos visiten? Mire, en primer lugar, porque eso nos da la idea y le da la idea a la comunidad internacional de que nosotros estamos cooperando, que no nos estamos oponiendo, que somos parte del concierto civilizado de naciones, porque además nos lo manda la Constitución. El artículo 139 de la Constitución dice que Guatemala establecerá relaciones que garanticen, es decir, con los estados que garanticen la democracia, el respeto a los derechos humanos y la paz. Es decir, eso no lo decían las constituciones anteriores. Así como dice también que los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Ese es otra de los avances que tuvo nuestra Constitución desde 1985. Entonces, eso nos da posibilidades de acceder a los puestos en Naciones Unidas. Acabamos de estar en el Consejo de Seguridad, es decir, en Guatemala. Como digo, ya tuvimos una comisionada en la Comisión Interamericana. Hemos estado y sido parte del Consejo o de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del propio Consejo de Derechos Humanos. Es decir, nos vemos como un Estado respetuoso de los derechos humanos a pesar de los problemas que enfrentamos y que tenemos. ¿Cómo no? Usted comentó hace un momento que hace algunos años... Bueno, también tiene que ver hasta con los créditos. Por ejemplo, digamos que en la Ley de Asignaciones Globales, que es la ley del presupuesto de Estados Unidos, hay una norma que dice que si Guatemala no cumple con el pago, digamos, a las familias afectadas por la construcción de Chizoy. Sí, que allí se inició. Entonces, de hecho,
los representantes de Estados Unidos en el BID y en el Banco Mundial no pueden votar un préstamo para Guatemala. O sea que nos ata si no nos claro, entonces sometemos a respetarlas. Es parte de las cuestiones. Es decir, si nosotros irrespetamos derechos humanos, hasta los créditos que nos dan los bancos nos ponen un interés más caro. Es decir, bueno, no es nada agradable. Sí, es parte de todo de la problemática, de cómo las naciones y los estados, es decir, cumplan los cánones de derechos humanos que están en los pactos y en las convenciones. Excelente. Sí, porque eso lo había ofrecido en gobiernos anteriores, que se iba a reconocer el pago a la gente de Chisoy. Y hubo una desavenencia ahí, del cual no se dio, sino que se comenzó a trabajar nuevamente para poderlo realizar. Bueno, de hecho ahorita el gobierno ha estado cumpliendo con Totalmente. ese pago. El año pasado se ejecutó el 100%, digamos, de lo que fue la reparación a las comunidades. Más o menos unas 1.246 familias, ¿sí ves? 1.246 familias fueron resarcidas económicamente el año pasado, y eso era lo que se había programado. Y este año pues no vamos con la misma rapidez porque hemos tenido problemas no propiamente de gobierno, sino de interpretación de la Contraloría respecto a qué se puede y qué no se puede, así como estamos todos en el gobierno. Totalmente. Y entonces eso nos ha retrasado la ejecución de este año. Ok. Mencionaba anteriormente que la Comisión In Loco de los Derechos Humanos no había llegado a Guatemala hace algunos años, porque el gobierno en turno no permitió. La visita de la Comisión In Loco esta vez a Guatemala es de suma importancia. Por supuesto. Porque vienen los 7 integrantes a nivel internacional, y eso pues nos puede dejar o hacer unas recomendaciones mucho más especiales. Por supuesto, porque digamos la comisión se entrevista con los peticionarios, con los quejosos, por así decirlo, pero también se entrevista con las autoridades de gobierno, y así se puede hacer una idea, digamos, más puntual de cómo están las cosas. Como yo suelo decir, desde la sociedad civil o desde la ciudadanía, generalmente se ve el vaso medio vacío, y desde gobierno nosotros generalmente lo vemos medio lleno. Entonces, cuando viene un ente como este, es decir, puede hacer una valoración que nos sirve y nos puede dar recomendaciones para cómo saldar esas brechas, ¿verdad? Entonces, quizá eso es lo más importante. En el Concierto de Naciones, ¿cómo estamos vistos o calificados en relación a la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Mire, yo creo que ahorita estamos bien y tenemos una buena relación con la comunidad internacional, que nos reunimos frecuentemente, digamos. Es decir, de hecho hay una reunión bimensual, por así decirlo, con la Unión Europea y Cancillería, en la que hacemos una valoración sobre avances, sobre obstáculos y todo, sobre el tema de derechos humanos, y ellos informan a la Unión Europea, digamos, sobre estas cuestiones. Y lo mismo hace, pues, las otras embajadas. Entonces, hay, yo creo, una buena impresión sobre las intenciones, digamos, de cumplir, ¿verdad? Esa es básicamente la cuestión. Entonces, ahora que viene la comisión, pues se va a enterar más de cerca, es decir, como dicen los fotógrafos, va a poner el zoom en los problemas y nos va a poder hacer recomendaciones, ¿verdad? Para tratar de cerrar brechas en el tema de faltantes que tenemos en materia de derechos humanos. Hay cuestiones que, por supuesto, van a requerir un esfuerzo mayor, digamos, el tema de niñez y adolescencia, que el presidente le está poniendo mucho énfasis. Totalmente. Es decir, después de lo que sucedió con las niñas el 8 de marzo, con todo lo que está sucediendo todavía en los centros juveniles, quiere decir que, de hecho, la comisión viene a entrevistarse con el clúster humanitario que se creó a raíz del incendio en Hogar Seguro, que está tratando de hacer una reforma total, digamos, de todo lo que es los mecanismos de protección que el Estado tiene,
eso implica recursos. De hecho, para el año entrante está previsto un sustancial aumento, digamos, a ese rubro por parte de los techos presupuestarios del Ministerio de Finanzas, y pues también van a ver el tema de la justicia juvenil, ¿verdad? Porque no puede ser, digamos, que en el hacinamiento que hay, es decir, pues se provoquen este tipo de disturbios que hemos estado viviendo últimamente por cuestiones de hacinamiento, por cuestiones de falta de infraestructura que no nos permiten, es decir, clasificar a las personas que tenemos en privación de libertad menores de edad por perfiles. Totalmente. Y entonces resulta que los de la Mara tal están todos juntos, entonces ahí están operando como que estuvieran afuera. Entonces ese tipo de cosas pues suceden en presidios y también están sucediendo, digamos, en los centros de justicia, es decir, de privación de libertad de justicia juvenil. Entonces todo eso lo tenemos que abordar y la comisión viene a ver esas cosas. Bueno, a pesar de que Guatemala, pues no estamos ahorita en un punto como de hablar popularmente en el ojo del huracán. ¿Qué tanto nos visitan o qué importancia le ha dado la Comisión Internacional de visitar más continuamente a Guatemala? Mire, de hecho, hemos establecido una relación que también es nueva como actividad de la Comisión. Recuerdo yo que estuvimos en diciembre en Panamá en una audiencia sobre el sistema de salud y sobre el sistema de resarcimiento a víctimas de conflicto armado, y entonces ahí nos sentamos a dialogar porque era preocupación de la propia comisión, que tienen empapelado, decían ellos, es decir, de resoluciones y de mandatos y de recomendaciones toda América, pero ¿cómo es que se están cumpliendo estas cosas? Entonces ahí principiamos a hablar, digamos, con los técnicos y los abogados para ver cómo, es decir, avanzamos en esas cosas en cada país. Y entonces, de suyo ahorita hemos tenido unos cursos que han venido técnicos de la comisión para el funcionariado público para que esta cosa se mejore. Es decir, aún enseñanzas de cómo se litiga, es decir, en la comisión y cómo se litiga en la corte, ¿verdad? Para que se comprenda mejor el papel y que los estados puedan cumplir de mejor forma. Entonces, ese tipo de relación no existía antes. Eso sí se da ahora. Es decir, hemos ya llevado 2 cursos en el que no solo participa sociedad civil, también abogados del empresariado nos han pedido participar y les hemos dado espacio para que también ellos se beneficien del sistema, porque el sistema interamericano protege derechos, no importa, es decir, el rango, la raza o la capacidad económica. Es decir, el que se siente vulnerado puede acudir al sistema y hacer uso de él. Interesante. Amigos televidentes, es interesante lo que el licenciado Víctor Hugo Godoy, presidente de la Comisión en Guatemala de Derechos Humanos, pues nos está explicando, sobre todo hoy con la visita que vamos a tener de la Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional. Vamos a ir a nuestro primer corte y luego continuamos con usted. Diálogo político. En la actualidad, el MAGA realiza un censo agrícola en los 22 departamentos del país. El censo le permitirá tener acceso a los programas con que contamos en el MAGA. Le invito a que se acerque con los extensionistas del MAGA para llenar la boleta de registro.
El censo agrícola y todos los programas del MAGA son gratuitos. Si alguien en su comunidad hace cobros ilegales a nombre del ministerio, denúncielo. Recuerde que Guatemala es tierra que alimenta y juntos estamos alimentando el futuro de Guatemala. Hoy nos encontramos en la Dirección General de Migración, en donde conoceremos cuál es el trámite para la emisión de un pasaporte. Usted conocerá cuáles son los documentos que debe traer y cuáles son los pasos que debe seguir para la emisión de este documento que es tan importante para los guatemaltecos. Básicamente los pasos son bien sencillos. Los mayores de edad tienen que traer su DPI, boleto de ornato con fotocopia, y hacer un pago en cualquier Banrural de $30 o su equivalente el día que paguen. Este recibo les puede durar hasta un año si no lo pierden, para que puedan hacer su trámite. Son bien sencillos también. Ellos lo que tienen que hacer es aproximarse a la unidad de emisión, donde lo primero que van a encontrar es a 3 o 4 compañeros que van a revisar que la papelería venga en orden. Posteriormente a eso pasan a la puerta, donde un compañero colaborador de la unidad también les hace entrega de un número de llamada, ya que tienen que sentarse y esperar a que la máquina que está en el interior de la unidad los llame, para que posteriormente puedan pasar al área de captura. En el área de captura, el usuario tiene que poner su huella, tiene que firmar y le toman su fotografía. Posterior a ello, pasan al área de autorización, donde les hacen una pequeña entrevista para poder establecer si realmente la persona es nacida en Guatemala, en qué lugar nació, y de ahí a hacer la validación con la oficina de RENAP. Toda la información de los usuarios mayores de edad o menores de edad se valida con la oficina de RENAP para poder autorizar la emisión del pasaporte. Después de que ha sido autorizado, se esperan de 3 a 4 minutos para que la área de producción emita el pasaporte, y se podría decir que el paso final es la entrega del pasaporte a través de la huella. Nosotros tenemos en el área de captura a 13 colaboradores. Yo le podría decir que las primeras 13 personas que entran en la mañana tardan alrededor de 18 a 20 minutos en tener su pasaporte. La espera y el tiempo tiene que ver en relación al número de personas que están afuera. Hay personas que han esperado 1 hora, 1 hora y media, porque la cola afuera es muy grande, pero el proceso ya en sí es bien corto, es rápido y transparente. Quisiera aprovechar el espacio para poderles mencionar que en efecto tenemos el problema de que muchos usuarios han sido sorprendidos por personas ajenas a la institución, no solo a la unidad, sino a la institución. En ese sentido, la súplica al usuario es que el trámite es personal. No tienen que pagar más de $30 o su equivalente en Banrural. Traer las fotocopias, que son baratas en los centros donde las pueden sacar, y aparte de eso no tienen que pagar ningún costo. Hay personas que hemos logrado detectar que les han logrado sacar más de 300 o 400 quetzales por el trámite, lo cual no es correcto. También, afortunadamente, cuando el usuario ha puesto la denuncia, con el apoyo y la colaboración de los elementos de seguridad que tenemos por parte de la Policía Nacional, hemos logrado que las personas que han hecho esto devuelvan el dinero y sean procesados de acuerdo a la ley. Diálogo político. Amables televidentes, continuamos con el licenciado Víctor Hugo Godoy, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Licenciado, algo que quisiéramos ver en sus estadísticas, ¿cómo están las peticiones a nivel latinoamericano para revisiones de la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, primero que nada, se va una petición a la comisión cuando un ciudadano o un grupo de ciudadanos considera que se le ha violado un derecho y el Estado no le ha reparado o no le ha hecho justicia o no le está cumpliendo, es decir, ese derecho. ¿Cómo no? Entonces se acude a la comisión y se presenta una petición. Las estadísticas de 2016 que tiene la comisión me dice que para Guatemala se presentaron, el año pasado, 2016, se presentaron 28 peticiones de
personas o grupos que consideran que fueron violados sus derechos y el Estado Y que se no los- tuvieron respuesta del Estado. Sí, porque hay un mecanismo, digamos, se supone que primero se agota el recurso interno antes de llegar a la comisión, ¿verdad? Esa es parte de... la convención es una cuestión complementaria a lo que el aparato jurídico o el aparato de Estado tiene acá para que se cumplan los derechos, para garantía de derechos. Entonces, Guatemala, es decir, contra Guatemala se recibieron el año pasado en la comisión 28. ¿Y eso es pequeño, grande, Bueno, mucho, co- poco? comparado con otros países, digamos México, contra México se presentaron 847 peticiones. ¿Ah? ¿Qué cantidad? Contra Colombia se presentaron 512, contra Ecuador 133, contra Argentina 180, contra Perú 225. No quiere decir esto, es decir, que no tengamos problema. Sí Cuando hay, vemos pero las cifras, es ¿verdad? mínimo viéndolo Pero, con las claro, grandes cantidades. claro, pero donde sí tenemos problema es en el tema de las sentencias, porque de la Corte Interamericana, porque en el sistema interamericano uno se queja en la comisión y la comisión es un ente como, por decir, la fiscalía, que puede ahí encontrar salida de solución amistosa. Digamos, se quejan en la comisión ve si llena requisitos la petición, le da parte al Estado y se pone a la orden del Estado para hacer una negociación con los peticionarios. Y eso deviene una solución amistosa, que puede ser que se solucione el problema sin necesidad de ir a la Corte, sin necesidad de que haya un informe que le llaman de fondo. Entonces, esto evita gasto y tiempo al Estado y le sale mucho más barato, si así vamos a hablar, Totalmente, ¿verdad? Porque se puso de acuerdo con las víctimas y llegaron a un entendido y solucionaron el problema, con la supervisión de la comisión. Ahora, si esto no se da, entonces esto pasa a la Corte. Y la Corte sí ya lo ve desde el punto de vista eminentemente de la litis o de la cuestión jurídica. Y entonces allá se va uno a un juicio contencioso en el que no se ve, es decir, qué personas o qué instituciones fueron las que cometieron tal o cual violación, sino que como Estado, es decir, se juzga si el Estado protegió o no protegió. Eso es lo contencioso. Y entonces nos condenan, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, sí, nosotros somos el segundo país de América con más condenas. Tenemos 22 condenas que tenemos que cumplir. Y ahí también tenemos problema en la mora, digamos, con los pagos, ¿verdad? Porque son alrededor de unos 300 a 350 millones de quetzales en todo el tiempo que va, diría yo que desde 1999 para acá, unos 18 años, en el que a veces cumplimos, a veces no cumplimos. Por ejemplo, el año pasado se hicieron pagos de condenas porque eran condenas individuales, es decir, quejosos individuales, y diría yo de monto pequeño. Pero las sentencias por casos grupales, por las masacres, digamos, durante el conflicto armado, esas son sentencias que llevan mucho dinero y ahí no hemos cumplido. Por ejemplo, la sentencia de diario militar, digamos, esa es una sentencia que solo en lo económico son más de 53 millones de quetzales. ¿Por qué? Porque son bastante las víctimas y las familias. Y aparte, no es solo lo económico, sino que también ahí hay que hacer un documental sobre qué fue lo que sucedió, hay que construir un parque de la memoria, ya no solo para lo del diario militar, sino para todo lo que sucedió. En eso estamos en tratos con la Municipalidad de Guatemala para ubicar un lugar que pueda representar ese parque de la memoria. En fin, ese tipo de cosas. Pero sí, en tema de sentencias, sí estamos mal. Es decir, porque si bien ahorita para 2018 el Ministerio de Finanzas ubicó una parte, es decir, para ir amortizando. Para ir solventando. Para ir amortizando, sí. Entonces, esperamos que el Congreso nos apoye para subir otro poco, para ir cumpliendo. Yo diría que en las estadísticas, como digo, en el año 2011 fue donde mayores quejas hubo
contra Guatemala. Bajaron en 2012, subieron un poquito en 2013. En 2015 como que estábamos muy ocupados en la lucha de la plaza, hubo pocas, pero en 2016 subieron, digamos, subieron a 28. Yo diría que en las estadísticas de Guatemala tenemos esas 28 peticiones recibidas, peticiones pendientes de estudio inicial, digamos, durante estos últimos 10 años tenemos 138. Quiere decir que hay 138 quejas que todavía la comisión está estudiando y va a ver si llenan requisitos. Si llenan requisitos nos comunica y ya nosotros como Estado contestamos y nos defendemos, ¿verdad? Hay peticiones con decisión de abrir el trámite, hay 13 peticiones sobre apertura 21, informes de inadmisibilidad no hay, informes de admisibilidad hay 3, peticiones de admisibilidad hay 50, casos de fondo hay 33. Esos casos de fondo son los que a la final, si no se llega a solución amistosa, se van a la corte. Eso es lo que tenemos que ponerle más atención. Informes publicados ahorita no tenemos. Peticiones y casos en trámite hay 83. Esas son como las estadísticas. ¿Cómo no? Y la solicitud de medidas cautelares, digamos, tenemos 25. La medida cautelar es cuando, sin abrir un caso o durante un caso, una persona o un grupo se siente amenazado, digamos, en su vida o en su integridad. Totalmente. Y entonces, independientemente del resultado que vaya a tenerse el caso, es decir, viene la comisión y pide una medida cautelar, que quiere decir, señores del Estado, protejan a esta persona, que no le vaya a pasar nada, ¿verdad? Entonces, tenemos esas peticiones de medida cautelar. De hecho, sin embargo, esas son las peticiones actuales, pero tenemos en vigencia 50 medidas cautelares, que eso significa, digamos, un aparataje por parte del Ministerio de Gobernación con personal especial que pueda brindar esto. Las peticiones, digamos, de medida cautelar también tienen un tratamiento en la comisión. Si es una cosa muy urgente, la decretan casi inmediatamente. Le piden opinión al Estado, el Estado generalmente no objeta, ¿verdad? Sino que se allana para que se le brinde la protección. Pero cuando es urgente. Cuando está todavía en discusión si merece o no merece la medida cautelar, entonces esto se tarda regularmente unos meses en que se pueda otorgar la medida cautelar. Okay. De las 22 condenas que tenemos, estas nos explicaba que más o menos del 90 para acá, ¿verdad? De 1990. Digamos que de 1999. ¿Cómo? Sí, lo que sucede es que la primera sentencia que tuvimos fue sobre el caso del periodista norteamericano Nicholas Blake. Entonces todavía estamos pendientes de cumplimiento. Hemos cumplido algunas cosas, pero todavía tenemos pendiente otras, ¿verdad? Entonces así tenemos casos que hemos cumplido totalmente y casos en el que vamos con demasiada deuda o demasiada mora, ¿verdad? Licenciado, usted participa siempre, dentro de sus atribuciones, el participar en las negociaciones que hacen con las personas que ponen este tipo de denuncias. Mire, de hecho sí, porque como presidente de COPRED soy el representante del presidente. ¿Cómo no? Y en ese sentido es en función del artículo 183 de la Constitución, de las funciones del presidente en su inciso O, que es de llevar las relaciones exteriores. Y los derechos humanos son parte fundamental de la política exterior de Guatemala. Entonces, el presidente de COPRED representa al presidente en estos casos. Y entonces yo tengo como la última palabra en el tema de las negociaciones. Por supuesto que tenemos actuarios y técnicos que discuten, para no decir negocian, con las víctimas, digamos, cuál fue el daño
emergente, que fue el daño que sufrió al momento, lo que es el lucro cesante, es decir, esa persona cuánto pudo haber ganado en vida o qué ingresos pudo haber obtenido, eso se llama lucro cesante, el daño moral, y así toda una serie de categorías que se discuten con las víctimas para llegar a un entendido sobre cuánto es el monto que tiene que pagar. Aún en la corte, es decir, se va y se discute y se puede llegar quizá a un acuerdo aún antes, un día antes de que la corte emita sentencia. Bueno, qué interesante. Entonces, pero sí, a mí me toca decir que participar en eso, porque si bien está todo el personal técnico, la decisión la tengo que tomar yo y en consulta con el presidente. Le digo, mira, presidente, así es la cosa, de suyo, el 9 de agosto del año 2000, es decir, el propio presidente de aquel entonces, Alfonso Portillo, suscribió 19 acuerdos de solución amistosa con la comisión, que vino esa vez aquí para suscribir esos acuerdos. Qué interesante. Entonces, es una cosa, digamos, son compromisos de Estado, son cuestiones que hay que cumplir, es decir, porque los tratados, no solo los derechos humanos, sino todo tipo de tratados, parten del principio de pacta sunt servanda, que es decir, que firmo, me obligo para cumplir, de buena fe, no para evadir, ¿verdad? Qué interesante. Menos mal las peticiones y todo lo que se ha realizado, pues acá en Guatemala estamos bastante bajos para que, imagínense cómo está Argentina, cómo está México. Pero eso es importante para que usted, amable televidente, se dé cuenta de cuál es la actividad que desarrolla el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Vamos a ir a un corte y luego estamos con usted de vuelta. Diálogo político. Pese a las limitaciones que ha encontrado el gobierno de Guatemala, el tramo carretero que une a la aldea Santa Irene en San Antonio Zacatepeques con Río Blanco en San Marcos fue supervisado por el presidente Jimmy Morales. Pero a ustedes les consta que más de 30 años y esta carretera no se había hecho y no se había cumplido. 40 años hace. 40 años dicen por ahí. Pues ahora aquí le estamos entregando, pero venimos a supervisar que esté haciéndose bien. Los esfuerzos para lograr recuperar la red vial se mantienen. Un ejemplo es este proyecto que comprende 14.5 kilómetros y beneficiará a miles de personas que habitan en las cabeceras municipales, 15 aldeas y 14 caseríos. Una alegría para toda la comunidad porque legalmente le hemos deseado este camino y gracias a Dios que Dios le ha concedido a dar este camino, como el presidente también. Son los municipios que en verdad estaban olvidados a través del presidente Otto Pérez Molina, que nos vino a hacer una promesa y no se cumplió. Pero hoy, gracias a Dios, al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que Dios lo bendiga, a su gabinete de gobierno. Excelente, porque es un proyecto que se ha esperado por más de 20 años. Y hoy que lo tenemos, pues nos sentimos beneficiados, contentos y creo que el desarrollo por fin ha llegado. El gobierno de la UNE nos lo prometió, el gobierno de Otto Pérez Molina también nos lo prometió. Sin embargo, el presidente Jimmy Morales no nos prometió nada. Sin embargo, es el presidente que sí va a dejar un buen recuerdo aquí. En el eje de educación, otra de las prioridades presidenciales, el mandatario visitó la escuela rural de la aldea Palmira Chubá, Colomba, Costacuca, Quetzaltenango, que fue remozada recientemente. En el lugar compartió con la población estudiantil y autoridades locales, reiterando el compromiso del gobierno para renovar la infraestructura escolar. Dijimos que lo más importante era la educación y estamos invirtiendo en educación, viendo ustedes este tipo de escuelas que pues son nuevos y novedosos, pero estamos cumpliendo. Hicimos 5 cosas. Lucha contra la corrupción, que ustedes han visto que le hemos abanderado y gracias a Dios podemos ver de frente a todos y decir, hemos hecho un buen trabajo luchando contra la corrupción. El paso por el kilómetro 189 de la ruta que conduce de Retauleu a Quetzaltenango fue reaperturado por el presidente Jimmy Morales. Y aquí estamos viendo ya la habilitación de este paso, viendo una de las propuestas para la construcción de la bóveda y también
ofreciendo lo que se tiene ya en plan y en presupuesto para poder realizar. Para agilizar esta obra hemos contratado 3 empresas y otra va a ir de Sunil por Almolonga a salir a Quetzaltenango y la otra Sunil, Cantel, hasta salir a Hotel del Campo. Este 23 de julio del año en curso, el Ejército de Guatemala, a través del Cuerpo de Ingenieros y en cumplimiento al mandato presidencial, desplegó el primer convoy con destino al puesto de mando del 9º Batallón Estratégico de Reservas Militares del municipio de Santa Lucía, Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, para iniciar los trabajos de bacheo este 24 de julio en la ruta CA1. El convoy está integrado por oficiales superiores, oficiales subalternos, especialistas e ingenieros zapadores, vehículos de transporte pesado, livianos, maquinaria y herramienta para los trabajos de bacheo en apoyo al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Vivimos en el corazón de los guatemaltecos. Somos tu ejército. El viernes 2 de enero del año 1948, en un edificio ubicado en la Quinta Calle y Octava Avenida de la Zona 1, actualmente edificio de auxilios mutuos, el presidente de la República, doctor Juan José Arévalo Bermejo, inauguraba el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En su discurso, el presidente Arévalo enfatizó la importancia del evento como uno de los más importantes capítulos de la Revolución de Octubre. Remarcó que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social era un ejemplo de aquel intento paulatino y progresivo de resolver los problemas nacionales. José Rolls Bennett, primer presidente de la Junta Directiva del IGS, en su discurso de inauguración señaló que el instituto era la creación de una modalidad de cooperación colectiva que no se había practicado en Guatemala, lo cual involucraba a trabajadores, patronos y el Estado. El licenciado Óscar Barahona Strieber, gerente del instituto, dio a conocer el informe de labores preparatorias que se ha venido llevando a cabo hasta el día de hoy, que se inaugura su sistema de beneficios. Por la noche, el pueblo de Guatemala celebró este logro en una concurrida reunión de trabajadores en la concha acústica del Parque Central. Diálogo político. Continuamos con Diálogo Político y hablando sobre la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Licenciado Godoy, ¿hace cuántos años no viene una comisión in loco a Guatemala? Mire, como le decía al principio, la primera vez que vino la comisión a una visita para ver la situación, visita in loco, es decir, para ver la situación de derechos humanos, fue a final de 1982, después del derrocamiento de Lucas García y durante el gobierno militar de Ríos Montt. Posteriormente vino la última vez en el año 2003, estuvo del 24 al 29 de marzo. Quiero decir que en todas es porque hay invitación de gobierno, hay invitación del Estado para que pueda venir, ¿verdad? Y esa fue la última vez que vino a hacer una visita de evaluación de situación. Esta es prácticamente como la tercera vez que viene a una visita in loco. Pues qué interesante, puesto que tenemos el privilegio, se le puede llamar así, que vienen todos los miembros de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Si me permiten, amables televidentes, si usted es licenciado, la delegación está encabezada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Francisco Iguiruren, y los comisionados Margaret May McCulley, Esmeralda Arosamena de Tortiño, José de Jesús Orozco Hernández, Paolo Bernucci, James Carballo y Luis Ernesto Vargas de Silva. También viajarán el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Internacionales de Derechos Humanos, Paolo Abrao, que es de Brasil, me imagino, la secretaria ejecutiva Elizabeth Abby Marshall y el rector especial para la libertad de expresión, Edinson Lanza. Ellos son los 7 que estarán presentes, que ya hay algunos presentes acá en Guatemala. In loco, como lo dijo el licenciado, son
es cuando vienen y se apersonan directamente en un país. Sí, lo que sucede es que como en el lenguaje jurídico, por ejemplo, de los juristas, se utiliza mucho el latín, y entonces por eso es in loco, es decir, quiere decir que visitan la localidad personalmente, se dan cuenta de la situación. Entonces diría que este año lo vamos a culminar de diversa manera. De suyo vino la Corte Interamericana a realizar su 57º periodo de sesiones extraordinario del 20 al 28 de marzo acá en Guatemala, y vino también a supervisar parte de las sentencias. Viene ahora la Comisión Interamericana del 31 de julio al 4 de agosto a ver la situación, a entrevistarse con sociedad civil, con instituciones y también con alguna parte del empresariado, y vendrá en el mes de octubre el relator de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, el doctor Diego García Sayán. Qué interesante. Entonces él estará en octubre, va a venir a ver cómo se está desempeñando todo el tema de la justicia. Yo espero que se vaya bastante bien impresionado en razón de todo lo que se ha venido haciendo, especialmente en los casos contra la corrupción, y también para enterarse del proceso de las reformas constitucionales al sector justicia que está conociendo el Congreso. Excelente. Cuéntenos, ¿qué lugares, qué departamentos estará visitando la comisión? Mire, la comisión va a concentrarse mucho aquí en la ciudad capital, pero irá en el caso, digamos, de el Hogar Seguro, pues irá a San José Pinula, que ahí es donde está. En el caso de Huehuetenango va a ir a ver dos casos. Uno, el caso de Isquisis, digamos, donde murió un defensor de derechos humanos, el 17 de enero, pero que también ahí habían quemado maquinaria de la compañía constructora de la hidroeléctrica y de la transversal del norte, 34 máquinas. Entonces va a ir a enterarse de eso. Y por aparte va a ir a Santa Eulalia, que ahí pues se iniciaron juicios contra defensores de derechos humanos, y se va a entrevistar con la Fiscalía, con los jueces, con el Centro de Administración de Justicia de Santa Eulalia en Huehuetenango. Y también va a ir a Cobán, digamos, a Creompás, para ir a supervisar, por así decirlo, cómo se están realizando las excavaciones que está haciendo la Fundación de Antropología Forense y el Ministerio Público, digamos, donde ha aparecido osamentas y hay militares enjuiciados. Finalmente, el último incidente que sucedió fue porque habitantes de Laguna Larga, que ocupan un área protegida por el CONAP y por la ley de áreas protegidas, fueron desalojados en el mes de junio, y ellos, en lugar de aceptar los albergues, digamos, que el gobierno y las organizaciones conservacionistas de Petén les tenían preparados en San Benito, ellos decidieron irse a la línea divisoria con México, y entonces nos causaron ahí un problema de carácter internacional. Totalmente. Porque fue el día cabal cuando estaba el presidente Peña Nieto aquí en Guatemala entrevistándose con el presidente nuestro. Entonces ahí pues eso nos causó un problema internacional. Se les ha llevado unas 2 misiones de ayuda humanitaria, pero la comisión quiere ir a ver, es decir, cómo era Laguna Larga, que ahora ya está en posesión nuevamente de Cobán, y cuáles son los planteamientos de los comunitarios que están ocupando la zona fronteriza. Usted que tiene experiencia, mucha experiencia en derechos humanos, en la visita de la comisión, ¿hay algún tema de mayor relevancia que vayan a tratar? Mire, de hecho es una cosa que ellos abordan, por ejemplo, el tema de ahorita de los conflictos que se están dando en relación al convenio 169, el derecho de consulta a los pueblos indígenas, las respuestas o resoluciones de los tribunales y la Corte Constitucional respecto a esos temas. Entonces se va a entrevistar con las autoridades que tienen que ver con eso, digamos, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Ambiente, con CONAP sobre temas de derechos medioambientales y pueblos indígenas.
¿verdad? Entonces, eso es uno de los temas que se va a tocar. Y quizá el otro tema es el tema de niñez y adolescencia, ¿verdad? Porque eso, es decir, el hecho que se haya incendiado, digamos, parte del hogar seguro y hayan muerto más de 40 niñas nuestras, eso tuvo un impacto internacional muy grande, y entonces ellos quieren conocer, es decir, qué se está haciendo para salir no solo de esta emergencia que hubo, sino que cómo se está modificando el sistema para que la niñez y adolescencia realmente tengan una protección. Excelente. Como última pregunta, licenciado, ¿habrá alguna conclusión y también una conferencia de prensa cuando finalice la visita de la comisión? Sí, por supuesto. Ellos siempre dan un informe preliminar de lo que vieron y esto está programado para la mañana del viernes 4. ¿verdad? Ah, ¿cómo no? Sí, sí. Y con eso también dan su conferencia de prensa y sería lo final. Sí, sí. Digamos que es un informe preliminar de lo que vieron, sí, sí. Y de ahí ellos ya preparan su informe de la visita, ya con las recomendaciones. Totalmente enfocado, haciendo sí, pues, todo eso ya es posterior, sí, pues. Bien, amigos, lamentablemente el tiempo, cuando es muy interesante el diálogo, pues se nos va como agua entre los dedos. Licenciado Víctor Godoy, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, le agradecemos su tiempo a Diálogo Político, puesto que es una ventana para poder informar a nuestros amables televidentes de qué está realizando cada una secretarías, secretarios, presidentes de comisiones, viceministros, ministros, todo lo que tenemos para bien informarle en Diálogo Político. Esta vez le agradecemos infinitamente y a usted, amable televidente, le invitamos para que esté con nosotros siempre en Diálogo Político. Diálogo. Puntos de vista. Investigación. Salud. Seguridad. Educación. Esto fue Diálogo Político. Vea el reprise los días lunes, miércoles y viernes a las 18:30 horas por su canal de gobierno.